Bueno, paso por aquí para decirle que por poco me roban, me hackean, me quitan mi canal de YouTube. Mi canal que con mucho esfuerzo yo he logrado llegar hasta aquí, con mucho trabajo, con mucha dedicación. Y no solo mi canal, miren, me iban a robar mi cuenta de Amazon, mi cuenta de eBay, mi cuenta de streaming, por ejemplo, Spotify, Netflix, Amazon, todas estas cuentas que yo uso normalmente y tengo acceso a ellas. Estos ladrones, óigame bien, estos ladrones ya no se conforman con andar en la calle con una pistola atracándote en la calle. No, ahora están modernizados. Los ladrones ahora se fueron a internet y están buscando la forma de cómo robarte tu dinero y de cómo robarte tu información desde otro lado. Es decir, sentado desde una computadora. Decidí hacer este video porque allí hay muchos creadores y creadores que están empezando así como yo, y es bueno que ustedes sepan y quizás con este video puedan protegerse de que algo como esto no les pase. Voy a explicarte y voy a ser lo más breve posible para que ustedes, no solamente puede pasarle a un creador, también puede pasarte a ti, porque como te dije, pueden pillarte tu cuenta de Amazon, tu cuenta de eBay, y recuerda que estas plataformas permiten que tú hagas pedidos internacionales y tú puedas cambiar la dirección y puedas mandar de un sitio a otro. Es decir, una vez que estos ciberdelincuentes tienen acceso a tus datos, pueden hacer contigo lo que quieran. Pero voy a explicarte cómo sucedió todo y esta sería como una manera de ustedes estar más en alerta, ¿no? Y de que esto no le pase. Esto saltó la alarma y me puse a investigar y señores, esto es serio. Hay un youtuber, me parece que el que vi fue de Chile, y le robaron su canal, o sea, le eliminaron su canal. Y ese joven, a la fecha del día de hoy, está luchando por tratar de recuperar su canal, que le costó mucho esfuerzo tenerlo. Pero bien, vamos al grano. Ale, ¿qué te pasó? Bueno, miren, nosotros los creadores nos manejamos de la siguiente forma. A veces yo le escribo a las marcas para patrocinar, para darle publicidad por algún producto. Las marcas me pagan y muchas veces es viceversa. Algunas veces las marcas me ponen un correo pidiéndome que yo le dé publicidad por un artículo que ellos quieran vender o promocionar, y yo por eso cobro un dinero. Muchas veces sucede esto y es una manera de nosotros los creadores poder tener un dinero extra, aparte de lo que ganamos por la monetización en los videos en YouTube. ¿Qué pasa? Que una marca vendiendo VPN o VPN. Esto es un servicio en el cual que tú puedes cambiar tu dirección IP de tu computadora. Por ejemplo, si tú vives en Latinoamérica y tú quieres usar un IP, una dirección IP desde Estados Unidos, pues a través de un VPN tú puedes hacerlo y esto es válido y hay muchas compañías que venden este servicio. Por eso yo pensaba que era una compañía legítima, porque hay muchas compañías que venden servicio de VPN y te cobran un pago mensual, en algunos casos $10 mensual, y hay un monto por esto. ¿Qué pasa? Yo leo el correo y le mando mi tarifa para atrás. Le escribo: mira, ok, yo soy el presente tab, yo te cobro tanto por este video. Eso incluye publicidad en Instagram, publicidad en Twitter, publicidad en mi página de Facebook y por último publicidad en mi canal de YouTube, y esto te vale tanto. ¿Qué sucede? Que ellos de una vez me responden y me dicen: ok, te voy a pagar ese monto. Esa fue mi primera alerta. ¿Por qué digo que esa fue mi primera alerta? Porque casi siempre las marcas, cuando yo le doy esa tarifa básica que yo tengo, casi siempre me piden rebaja y me dicen: no, déjamelo en tanto, eso es mucho, bájame tanto y hazme el video de tal manera, o solamente a un unboxing, o solamente presenta los 10 segundos en uno de tus videos, y en fin, llegamos a un acuerdo. En este caso no, en este caso esta persona accedió a mi demanda de una vez y me mandó para atrás diciéndome que me iba a pagar ese dinero. Esa fue mi primera alerta, pero yo no le di mente porque a veces me han pagado, otras marcas me han pagado lo que yo les pido. O sea que seguí para adelante. Una vez que él aceptó pagarme lo que yo le pedí, le escribí para atrás diciéndole: mándame la información de tu VPN.
La información es que me mande la página donde yo descargo el programa y que me mande un código o un serial para yo poder activar el servicio y tener acceso al servicio completo, poder crear un tutorial y ese tutorial mandárselo en no alistado para que él pueda verlo. Luego yo recibo mi pago y publico el video y todos felices. Feliz la marca y feliz yo. ¿Qué sucede? Que cuando yo le pido esta información, él me manda para atrás pidiéndome mi número de teléfono. Esto también fue algo extraño porque casi siempre, si ya estamos haciendo la negociación vía correo electrónico, ¿para qué me pides mi teléfono? Y me manda entonces un teléfono con un código extraño, un código de un país internacional. Y esto no es nada, porque yo he recibido muchísimas ofertas de China, pero me saltó un poco la alerta que él insistía en que yo le mande mi número de teléfono. Lo último que le dije fue, mira, mi teléfono de trabajo de mi oficina está cancelado por el COVID y tuve que cancelarlo. Solamente tengo mi número personal y mi número personal yo no lo doy. Por ahora yo no estoy dando mi número personal. Si tú quieres, hacemos la colaboración o si no lo dejamos así. Cuando le escribo esto, pues esta persona lo que hace es que me escribe para atrás un listado, un párrafo grandísimo diciéndome de que está bien, que lo vamos a hacer de esa forma. Ahí me manda un enlace. ¿Qué pasa? Que el enlace que me manda no es una página oficial. Primer tema para los creadores de video que quizás vean este video que yo estoy haciendo. Me mandó un archivo a través de Mega. Mega Upload es un servicio en la nube. Es una página que vende servicio en la nube en el cual tú puedes alojar tus archivos. Es gratuito y también tiene una opción de pago. Me llamó la atención eso de que me manda un archivo en Mega y me dice, mira, tienes que instalar este archivo en tu PC. Tienes que desactivar tu antivirus en caso de que tu antivirus te salte de que es un software malicioso. Y luego que tú hagas ese proceso, ponte en contacto conmigo para luego yo decirte cuál paso vas a seguir. Eso ahí mismo instantáneamente cuando me dijo instalar un software. Y me dice también que su página oficial, porque si tú estás vendiendo servicio VPN, ¿cómo va a ser que tu página estaba caída? Él me dijo, no, mi página está caída, por eso te estoy mandando el archivo por este enlace. O sea, tú vendes VPN y tener tu página caída, eso es para estas personas que usan este tipo de servicio, VPN, no sé si ustedes tienen experiencia, pero el VPN, eso es algo que nunca va a estar, es muy difícil que una página de esa se caiga, pero demasiado difícil. Y desde anoche hasta la fecha, y la página de que supuestamente sigue down. Lo que yo hice fue que le escribí y le dije, me parece extraño que tú vendiendo servicio de VPN, tu página tenga tanto tiempo caído, porque una página puede caerse por una media hora, una hora, y desde que tú te metes y hablas con el hosting, hablas con la compañía que te vende el hosting y hace todo, pues tú de una vez levantas la página, ¿no? En caso de que tú estés usando un CDN, pues tú hablas con la compañía de CDN y ellos te resuelven para que la página de una vez, pum, vuelva a estar en línea. Esto te lo digo porque yo tengo mi página y yo sé más o menos cómo se mueve ese servicio de las páginas web. Esta fue la segunda alerta, que ya yo vi que ahí había algo que no me estaba cuadrando. Ahí ya fue que decido investigar un poco más. No instalé el software, ni siquiera lo descargué. Así que mucho ojo, si a ustedes le mandan a los creadores o a cualquier usuario que te manden de que, mira, instala este programa, es gratuito, o en caso que, por ejemplo, muchas veces instala este videojuego, que este videojuego te va a salir gratis. Chicos, tengan mucho cuidado con ustedes instalar algún programa en su computadora sin ustedes saber la procedencia o sin ustedes estar seguros de dónde viene este software. Porque, ¿qué iba a hacer en el caso de que yo hubiese accedido a la demanda que él decía e instalaba el programa? Lo que ese programa iba a hacer era que iba a crear un software malicioso dentro de mi PC en el cual ellos o él, la persona que lo estaba haciendo, de manera remota iba a tener acceso a todos mis archivos. Iba a poder robarse mi canal de YouTube
Y quizás tú digas, Ale, pero él no tiene tu contraseña de YouTube, él no tiene tu contraseña de Amazon, él no tiene tu contraseña de eBay, él no tiene tu contraseña de PayPal. No, recuerda que él está entrando a mi PC. Y todos esos servicios que yo acabo de mencionarte, todas esas páginas, ya yo tengo mi cuenta registrada en todas. O sea, cada vez que yo voy a entrar a PayPal, yo no pongo mi clave, ya yo tengo eso guardado, que simplemente acceso a la página. También mi cuenta de YouTube. Cuando yo abro YouTube, ya mis credenciales están puestas. Y cualquier modificación, en caso de YouTube, podía cambiarle la clave a YouTube. E inclusive podía eliminar el canal de YouTube si él quería. En caso de que yo accediera, no sé si la idea era sobornarme después diciéndome si te devuelvo el canal, si me pagas tanto, o eliminarlo, hacerme un daño, borrar mis videos. No sé exactamente cuál era el propósito de esta persona, si es alguien que me sigue y tiene, qué sé yo, alguna clase de envidia, porque uno nunca sabe. Uno está haciendo video acá, pero uno no sabe. Como uno tiene muchísimos seguidores buenos, usuarios buenos, también uno gana algunos seguidores que quizás no les gusta tu trabajo o quizás sienten alguna envidia por lo que uno hace. Somos hijos de esto, señores. El que está haciendo video está expuesto a todas estas situaciones. Así que, en conclusión, si algo como esto le pasa, no lo instalen, no lo hagan bajo ninguna circunstancia. En caso de que alguna marca le esté vendiendo un software, asegúrense bien de que es una marca legítima, vean las páginas, indaguen en Google, porque si yo hubiese instalado ese programa, esto me pasó en el día de ayer, si yo hubiese instalado ese programa en mi computadora, yo no sé qué había pasado hoy conmigo, con mis cuentas, con mi canal, y la verdad que con este esfuerzo que yo he logrado llegar a estos 200,000 suscriptores, yo he trabajado muchísimo. Para mí sería algo, pero súper desastroso de que alguien intente con esto, porque los youtubers, los que creamos videos, solamente sabemos el trabajo que esto lleva. No es nada fácil el tú poder crear video y que venga un delincuente como este, un pillo como este, y que intente robarme mi información. Así que mi recomendación para ustedes, y te voy a decir qué hice al final, qué hice. Mi recomendación para ustedes es que jamás, por ejemplo, un correo que ustedes no entiendan, no lo abran. Un correo que ustedes no lo conozcan, mándanlo a spam. Un archivo que te ofrezca Netflix gratis, o que te ofrezca YouTube gratis, o que te diga descarga este juego completamente gratis, descárgalo e instálalo. No confíe en esto, porque de esta manera tú lo que estás haciendo, instalando un software malicioso en tu computadora, y así estos ciberdelincuentes van a tener acceso a toda tu información. Gracias a Dios que pude darme cuenta y no pasó a mayores. Lo que yo hice fue que me puse después a relajarlo en el correo. Después que yo me di cuenta de que era un pillo, yo le dije, mira, sí, ya lo instalé. Y él me mandó para atrás. No, pero a mí no me sale aquí. Digo, pero ya yo lo instalé, verifica tu vaina bien. Después me mandó para atrás diciéndome, no, mira, te voy a mandar otro programa para que instale otro. Me mandó otro programa más. Y lo que hice fue que le escribí para atrás. Le dije, ya lo instalé, revisa ahora. Y lo que yo estoy haciendo es ahora relajándolo para que esos estúpidos, esos hijos de su madre, ese buen salta para atrás, vea que no todo el mundo va a caer en su robo, en su engaño. Y por esto decidí hacer este video, porque quizá a más de un creador o quizá algún usuario allá afuera pueda protegerse de estos salta para atrás, de estos malditos delincuentes que nos tienen cansados. Llegamos a la parte final. Suscríbete si eres nuevo. Si te ha pasado algo como esto, escríbeme aquí en la caja de comentarios. Y esto no es nuevo, porque ya he visto que a un youtuber, si mal no recuerdo, de Chile, le pasó una situación como esta, en el cual le robaron toda su información y hasta le cogieron su canal. Así que este es Alex Minghetti en una entrega más para el Presente Tech. Y protéjanse, chicos. Cuiden su canal, cuiden sus datos. No instalen nada en su PC a menos que ustedes no estén seguros. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye. Hasta la próxima.